Buen día, nosotros somos el equipo número 12 y les estaremos hablando sobre las medidas de seguridad, sanciones y delitos. El equipo está conformado por Daniel Flores Aguilar, Sofía Jacqueline Martínez González y por su servidor Carlos Gustavo Arteaga Gómez. Este es el contenido que estaremos abarcando durante la exposición. Comenzando con el primer tema, en cuanto a las medidas de seguridad sanitarias, estas son disposiciones que las autoridades sanitarias pueden implementar para proteger la salud pública. Estas medidas son de carácter preventivo y ejecutadas de forma inmediata cuando existe un riesgo sanitario. Las medidas sanitarias son las siguientes: aislamiento, cuarentena, observación personal, vacunación, destrucción o control de insectos, suspensión de trabajos o servicios, suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud, desocupación o desalojo de casas, edificios o establecimientos, aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias. Continuando con el siguiente tema, que son las sanciones administrativas, estas aplicarán cuando existan violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella. Las sanciones administrativas podrán ser amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total, o arresto hasta por 36 horas. Al imponer una sanción, la autoridad sanitaria fundará y motivará la resolución tomando en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas. Número 2. La gravedad de la infracción. Número 3. Las condiciones socioeconómicas del infractor. Número 4. La calidad de reincidente del infractor. Y por último, y número 5, el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. Pasando al siguiente tema, que son los procedimientos para aplicar medidas de seguridad y sanciones, tenemos que la definición, observancia e instrucción de los procedimientos que se establecen en esta ley se sujetarán a los siguientes principios jurídicos y administrativos, como lo son la legalidad, imparcialidad, eficacia, economía, probidad, participación, publicidad, coordinación, eficiencia, jerarquía y buena fe. Las autoridades sanitarias competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. Continuando con recurso de inconformidad, el cual permite a los afectados por resoluciones de las autoridades sanitarias interponer un recurso de inconformidad, dicho recurso puede presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del acto o resolución que se impugna. El recurso debe incluir el nombre del promovente, los hechos que lo motivan, los agravios sufridos, las pruebas relacionadas y una copia de la resolución impugnada. Durante la tramitación del recurso, solo se admitirán pruebas que estén directamente vinculadas al caso. Las autoridades responsables deben emitir una opinión técnica sobre el recurso en un plazo de 30 días hábiles y remitirlo a la autoridad competente, que decidirá si se confirma, modifica o revoca el acto o resolución impugnado. Esto asegura un mecanismo de revisión para garantizar que las resoluciones sean justas y apegadas a derechos. Ahora hablando de prescripción, el cual habla sobre establecer los plazos de prescripción para la imposición de sanciones administrativas por infracciones a la ley sanitaria. Estos plazos son de 5 años y se cuentan a partir del día en que se cometió la infracción o desde que cesó si la infracción fue continua. Esta se interrumpe si el infractor impugna los actos de la autoridad sanitaria y solo se reanuda una vez que se emite una resolución definitiva sin posibilidad de recurso adicional. Además, los interesados pueden invocar la prescripción como una excepción de los procedimientos administrativos y las autoridades tienen la obligación de declararla de oficio si aplica. Esto garantiza que las sanciones administrativas se apliquen dentro de un marco temporal razonable, evitando que los procedimientos se prolonguen indefinidamente y respetando el principio de seguridad jurídica para los ciudadanos. Ahora hablaremos de los delitos. Comenzando con las personas que utilicen fuentes de radiaciones que puedan ocasionar daños a la salud. También a las personas que contaminen cuerpos de agua destinados al consumo humano y pongan en riesgo esta misma, y al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes importen, cultiven y transporten agentes patógenos, cuando estos son altamente peligrosos para la salud, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas por la Secretaría. A esto se va a sancionar con 1 a 8 años de prisión y una multa
por 100 a 2.000 días de salario mínimo general vigente. Prosiguiendo, a la persona que pretenda sacar sangre del territorio nacional sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 1 a 10 años y una multa de 100 a 500 días de salario mínimo general vigente. Y también al que traslade fuera del territorio nacional órganos y tejidos de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la misma Secretaría también, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y una multa de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente. Se impondrán de 6 a 17 años de prisión y una multa de 8.000 a 17.000 días de salario mínimo general vigente a los que se trate de los siguientes puntos. El primero es que ilícitamente se obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos y tejidos de cadáveres o fetos de seres humanos. El segundo punto es al que comercie órganos y tejidos de fetos, cadáveres o restos de seres humanos. El tercer punto es al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las bases de datos hospitalarias. Y por último, el receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito. Se le penará 1 a 9 años de prisión y una multa de 100 a 1.000 veces de salario mínimo general vigente al personal de salud que cobre en una institución pública la aplicación de una vacuna incluida en el programa de vacunación universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, y además que venda las vacunas que sean propiedades de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Al que introduzca al territorio nacional o comercie con animales vivos o sus cadáveres que padezcan una enfermedad transmisible al ser humano que ponga en riesgo la salud de este mismo, se le sancionará con prisión de 1 a 8 años y una multa de 100 a 1.000 veces el salario mínimo general vigente. Y a las personas que adulteren, falsifiquen, contaminen, alteren alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de consumo humano que ponga en riesgo la salud, se le aplicará de 1 a 9 años de prisión y una multa de 100 a 1.000 días de salario mínimo general vigente. Ahora vamos con los medicamentos. Que aquel que adultere, falsifique, contamine medicamentos para uso o consumo humano tendrá pena de 3 a 15 años de prisión y una multa de 50.000 a 100.000 días de salario mínimo general vigente. Y al que falsifique o adultere empaque de medicamentos, comercie, distribuye medicamentos adulterados y al que venda muestras médicas, le serán impuestos de 1 a 9 años de prisión y una multa de 20.000 a 50.000 días de salario mínimo general vigente. A la persona que adultere o contamine dispositivos médicos se le impondrá de 3 a 15 años de prisión y una multa de 50.000 a 100.000 veces el salario mínimo general vigente. Y a quien comercie dispositivos médicos adulterados se le impondrá una pena de 1 a 9 años y una multa de 20.000 a 50.000 veces el salario mínimo general vigente. Al profesional de la salud que obligue o financie cualquier tipo de servicios o prácticas con el objetivo de suprimir la orientación sexual, serán suspendidos en el ejercicio profesional durante 1 o 3 años. Y a quien contrate o conduzca pruebas cosméticas en animales, se le aplicará una pena de 2 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 2.000 veces el salario mínimo general vigente. Y a la persona que induzca que menores de edad consuman sustancias que produzcan efectos psicotrópicos se aplicarán de 7 a 15 años de prisión. Y al profesional de la atención médica que sin causa justificada se niega a prestar asistencia a una persona poniendo en peligro su vida, se le aplicará de 6 meses a 5 años de prisión y una multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente. A continuación tenemos los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, donde básicamente nos arroja una tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, y pues ahí podemos observar los diferentes agentes y sus dosis máximas correspondientes. Se impondrá prisión de 4 a 8 años y 200 a 400 días de multa de salario mínimo general vigente a quien comercie narcóticos en cantidad superior al monto de la tabla antes mencionada. Y cuando la víctima fuera menor de edad, se le aplicará una pena de 7 a 15 años de prisión y la misma cantidad de la multa. De parte del equipo número 12, les damos las gracias por ver esta presentación. Aquí les dejamos nuestra bibliografía. Muchas gracias.